Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo aquí en el canal de Nueva Conciencia y tenemos unos invitados para entablar una plática. Bernardo Sadik, él es humanista. Quédense porque va a estar muy interesante. Bienvenido, Bernardo. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, en donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Bernardo Sadik. Precisamente mi rango confiere a la humanidad en total, ya que el conocer el ser humano no significa solamente su psicología o su persona, sino sus alcances, incluyendo alcances que son totalmente desconocidos para muchos y que incluso están codificados porque no han podido ser, precisamente por falta de claridad, establecidos en nuestra vida o bien a favor de los demás. Vamos a empezar platicando, por ejemplo, de quiénes somos, Bernardo. O sea, ¿por qué estamos aquí como seres humanos? O sea, ¿cuál es nuestra misión? ¿De dónde vengo? La clásica pregunta que dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Bueno, primeramente el ser humano actual no es el modelo original. Este modelo fue de alguna manera modificado genéticamente. Desde tiempos antiguos se sabe que el ser humano era 100% poderoso, sin embargo también se volvió muy destructor. Y ese precisamente abuso del poder tuvo que implicar la modificación de su estructura genética y sus alcances. En verdad, muchas personas que nos preguntan que por qué el ser humano es tan destructivo con su medio ambiente, bueno, la respuesta es que al no ser de aquí, es precisamente que no sabe respetar la naturaleza de donde vive y no es un habitante original. Algunos se han cuestionado que durante millones de años el ser humano debió haber evolucionado a mucho más rango alto que el que tiene actualmente. También es verdad. Si simplemente clarificamos que los dinosaurios tienen algunos millones de años y el ser humano actual tiene algunos miles de años, sabríamos muy bien que si hubiese sido una evolución natural durante millones de años, simplemente el ser humano no contendría la estructura actual. Y esto nos lleva precisamente a interrogantes como el por qué solamente usa el 10% de su cerebro, o el por qué algunas personas demuestran actitudes o poderes que sobresalen el común de la raza humana. Bueno, esto es porque genéticamente somos un armazón que contiene desde los genes del planeta, incluye todas las estructuras minerales, incluye alguna información espacial, incluso genes espaciales de otros seres que no confieren precisamente al original de la Tierra. En el portal que hubo hace muchos años llamado Stargate o alguna puerta del tiempo que existió en Babilonia, el ser humano, se sabe, podía viajar de dimensión en dimensión e incluso ser destructivo. Y este poder llegó a adquirirse de tal forma que tuvo que, sobre un acuerdo, abocarse a modificar el ser humano original para poder que en esta forma disminuyera los poderes que este tenía. Y es bueno saberlo porque son partes que ignoramos y no creemos incluso que estén sucediendo. Ahora también, aquí por ejemplo, había personas del canal que preguntaban, o sea, ¿qué tiene que ver esto en relación a lo mejor con lo que nos ha enseñado la iglesia o la Biblia? Que dicen que a lo mejor pues esto no es válido, o tiene relación a lo mejor con esto, o a lo mejor la información está modificada de alguna forma, o tiene ciertas verdades o ciertas mentiras. Bueno, de hecho, el trabajo de todas las élites de poder ha sido minimizar el conocimiento y precisamente aislarlo de las personas para que ese poder esté concentrado nada más, sea en los grupos religiosos, políticos, masones, illuminatis, donde solamente ese poder está referido a quien lo tiene para controlar el mundo. Y les conviene muy bien que la gente permanezca ignorante, ¿no? De hecho, la mayoría de los grupos de poder consideran a la población simplemente un grupo de borregos a quien dirigir, hacerles creer lo que quieran creer, darles la historia que quieran oír y precisamente transferirla de generación en la generación para que esta información de conocimiento y de poder no se transfiera al grueso de la población porque no es quien la debe de saber, ¿no? Y sí,
de alguna manera se nos ha cegado durante años que estas cosas no existen, que no son verdad, que son mitos, etcétera, porque en verdad la información está encriptada y principalmente oculta, ¿no? Bien, esto me parece muy interesante, pero entonces estamos hablando de control mental, de cierta forma. O sea, estamos controlando ciertamente cierta información que no se le da a la población. Esto quiere decir que de cierta manera nos están guiando por un camino que a lo mejor nosotros como seres humanos tenemos derecho a saber o tenemos derecho a conocer, pues es algo que se nos está ocultando. Entonces, aquí pasa algo muy interesante. Entonces, muchas veces las personas toman decisiones que a lo mejor están afectando directamente de un control aún mayor, porque todas las personas, bueno, yo considero que por lo menos tienen derecho a vivir. Hay personas que están en condiciones muy, muy pobres, así deplorables, y que a lo mejor ellos están, a lo mejor uno de ellos pudo ser un Shakespeare o un Beethoven. Entonces todo eso está suprimido, alguien nos está oprimiendo. Algunas películas nos enuncian a los hombres X, ¿no? Que son seres humanos con portentos enormes, que todo el tiempo se les ha de alguna manera aislado y precisamente minimizado en lo que refiere a sus dones o poderes, porque de alguna manera afectarían los intereses de estos grupos de control. Es obvio que dentro de la población el desarrollo, al estar limitado, la educación, los servicios médicos, los desarrollos de población, no permiten que estas potencias mentales puedan transferirse al mundo y aportar algo positivo, porque en verdad saldrían de su control, ¿no? Hace un tiempo se sabe que los aviones militares contenían unas esferas que podían de alguna manera escudriñar la población para saber los dotes mentales que tenían a través, pues vamos a llamarle, de la corona del magnetismo que tiene cada cerebro, y el avión lo podía identificar y podían clarificar en qué ciudad y en qué lugar estaban personas con portentos, o por llamarle de alguna manera un poder oculto que ni siquiera la persona lo sabe, pero así los localizaban, los aislaban. Incluso se sabe de algunos desapariciones, ¿no?, de personas que ya tenían esos dones ya digamos publicados, ¿no? Sí he escuchado algo de eso. Entonces estamos hablando, el ser humano es una máquina creadora muy, muy poderosa y muy potente. Y aquellas personas que a lo mejor controlan de cierta forma, las personas lo saben y actúan conforme a ellos para que ellos tomen a veces hasta decisiones por ellos mismos. Los grandes maestros incluso han dicho eso, o sea, que el ser humano es una máquina creadora que apenas en su potencial de muy, muy pequeño ahora, del 10%, ahora imagina si tenemos un 100% de potencial del ser humano, o sea, sería un cambio enorme, ¿no? Además de que, por ejemplo, hay una frase que me parece muy interesante que quisiera que nos comentaras un poco de eso, Bernardo, que dice: la verdad nos hará libres, una frase de Jesús. Entonces esto quiere decir que a lo mejor no tenemos toda la verdad, estamos viviendo como una especie de engaño donde las personas, la población, la mayoría de la población cree lo que la religión a lo mejor le está diciendo en cierta forma, o cree lo que los políticos le están diciendo. Entonces si un político o la religión dice: ustedes crean esto, muchas de las personas dicen y creen en eso sin antes preguntar.